Hola a todas y bienvenidos al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora, un proyecto, ya sabéis, impulsado por Somos Estupendas. Yo soy Isa, la personita que está detrás de los podcasts y además, bueno, yo os voy a presentar a alguien súper especial porque también de una forma muy especial está detrás también de todos los podcasts que ya no solo escucháis, sino que leéis. Pero bueno, bienvenidas una vez más a este proyecto, a este podcast y a estos nuevos episodios dentro de esta nueva temporada, que es, lo siento todo el rato como un nuevo inicio. Yo creo que va a llegar el podcast número 100 y lo voy a seguir sintiendo como un inicio porque todos me hacen como mucha ilusión. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que puede ser muy interesante para todas las psicólogas o psicólogos que nos estéis escuchando, en definitiva compañeros o compañeras de profesión. Porque vamos a hablar del por qué las psicólogas somos las eternas estudiantes. Este mantra que siempre se nos ha repetido y que ya hemos instaurado dentro de nuestro modus operandi. Vamos a hablar de esto desde un lugar súper informal, desde un lugar de debate y de opinión. Y estos son los podcasts que a mí me gustan un montón, los que tienen que ver como con conectar con ese lado humano. Y para ello os voy a presentar a Marta Ridaura. Ella es psicóloga dentro del equipo de Somos Estupendas y por lo que decía hace unas frases, es que Marta está detrás de la transcripción de todos y cada uno de los episodios que leéis de este podcast. Entonces ella transcribe todos los episodios, se escucha todos los episodios y los redacta para que todas las personas que entréis en la web también podáis, además de escucharlos, leerlos, lo cual es una tarea increíble y además que da como mucho valor a este proyecto. Así que bueno, ahí tenemos a otra personita que está detrás en las sombras, pero muy presente del podcast y también del equipo de terapia online de Somos Estupendas. Así que bueno, pues bienvenida Marta desde este lugar. Muchísimas gracias. El otro día te lo decía, es un placer poder compartir este espacio desde este otro punto que al final tanto he visto y tanto he valorado y tanto he aprendido de todas las entrevistas que has hecho, de todos los podcasts que habéis creado y qué placer poder compartirlo en esta ocasión desde este otro punto. Entonces, muchas gracias por invitarme a este espacio tan bonito que habéis creado. Gracias a ti, gracias a ti. A mí también me hace mucha ilusión porque te imagino luego escuchando otra vez este episodio, transcribiéndolo. Bueno, igual ni te hace falta volver a escucharlo, ¿no? Igual ya lo puedes escribir de una, eso ya lo veremos, pero me hace como mucha ilusión tenerte por aquí y que también te puedan escuchar y que puedan como poner tu voz a todo aquello que luego leen, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a hablar de esto, porque el otro día ya lo hablábamos Marta y yo, que nos parece un tema como súper interesante y sobre el que siento que tampoco se reflexiona demasiado, ¿no? Como que es algo que se da por hecho que tenemos que hacer, constantemente estar formándonos. Entonces yo empezaría como por el de dónde nos nace esto, ¿no? De dónde nos nace esa necesidad o esa premisa de tener que estar formándonos como psicólogas o como terapeutas constantemente. Totalmente. Yo creo que es algo que se da tanto por hecho que cuando me lo planteasteis era como, es que es verdad, aunque yo creo que en muy pocas ocasiones nos lo llegamos a poder plantear. Entonces, ¿de dónde puede nacer esta necesidad? Bueno, creo que en primer lugar hay que tener en cuenta el cómo se nos cuenta desde la universidad, desde el momento en el que entramos en esa facultad de psicología. Pues en qué va a consistir nuestra carrera. Yo no sé desde tu experiencia en tu universidad, pero a mí me decían, no, es que te vas a tener que estar formando todo el rato, te vas a tener que actualizar constantemente, van a salir todo el rato un montón de herramientas, un montón de técnicas, un montón de metodologías que no vas a conocer y que tienes que conocer. O sea, más desde ese punto de lo tienes que conocer todo. Entonces, claro, si yo me lo planteo desde ahí, uff, es que hay un montón de estrategias, un montón de herramientas y un montón de metodologías diferentes y obviamente es muy difícil poderme formar en todos
a la vez que desempeñas tu trabajo en la clínica, si solamente te dedicas a lo mejor a formarte, pues te puede ser un poco más sencillo, pero incluso así es que es muy difícil poder conocerlo todo. Ujú, totalmente. Sí, y además también estaba haciendo como un poco la retrospección hacia aquellos años, que son cuando tienes ese primer contacto de la psicología y a partir de ahí en adelante siento que siempre está como esa consigna de tienes que estar formándote, ¿no? Y conectaba mucho con lo que decías de que se nos decía que iba a ser así para siempre, de que era como casi una obligación, ¿no? Y también me conectaba como con la responsabilidad que se nos ponía encima de tener que hacerlo, ¿no? Como si lo contrario, como si dejar de formarte en algún punto de tu vida fuera algo irresponsable, de cara a las personas a las que vayas a acompañar, ¿no? Entonces, como que también ahí, siento que lo hace todavía más difícil, ya no solo esa obligación de que casi que instaurada dentro de ese código deontológico, de tener que estar formándote, sino que también se añade como un valor ético o moral de tienes que estar formándote porque de lo contrario no vas a saber acompañar o no vas a poder acompañar de la mejor forma posible, o sea, hablando también como en ese lenguaje como muy totalitario de todo o nada. Si no te formas en todo, no vas a saber, no vas a poder acompañar y se añade como siento esa variable de hiperresponsabilidad y desde un lugar también como muy ético y castigador a todo lo que no sea es estar constantemente estudiando. Es que si te das cuenta, incluso cuando te pones a buscar una oferta de trabajo, te piden que tú estés especializada en un montón de cosas. Que hay muchas que dices, vale, tiene un sentido el máster habilitante o un PIR o, bueno, tener cierto conocimiento en trauma, pero piden cosas muy específicas. Entonces, desde esa perspectiva, yo entonces, si no estoy especializada en todas y cada una de las problemáticas que pueden tener todos y cada uno de mis pacientes, entendiendo especializado por haber realizado un curso específico o haber realizado un máster específico o haber tenido un montón de horas de supervisión o un montón de horas de práctica supervisada. Entonces no puedo trabajar con esa persona, no puedo acompañarla, no puedo ir cuidándola en todo su proceso, em, entendiendo que también hay muchas herramientas que a lo mejor no me las han dado en un curso específico de ansiedad, pero que yo también las conozco y también las he podido llegar a hacer mías y las puedo enseñar a otras personas o poner en práctica en esas sesiones. Ujú, claro, claro. Y además también, en relación con lo que decías antes, nunca vamos a poder llegar a saber de todo, todo de todo, ¿no? Cada vez hay nuevas teorías, cada vez hay nuevas herramientas, nuevas formas de hacer psicoterapia, además de todas las que vamos dejando atrás, que también tienen enfoques y puntos súper interesantes, ¿no? Entonces, claro, cuando partimos de ese yo ideal, ¿no? Como ese concepto que trabajamos siempre en terapia con nuestros pacientes, si partimos de ese yo ideal como terapeutas, de tener que saber todo de todo para poder acompañar a las personas a las que acompañamos, entonces la inseguridad va a ser tremenda, ¿no? Que es también como uno de los talones de Aquiles de nosotras como terapeutas, ese síndrome de la impostora del que ya hemos hablado, o esa inseguridad de cómo ser una buena terapeuta, que tenemos también justo pues, otro podcast hablando de esto, cómo no va a ser así, ¿no? Si constantemente se nos está poniendo encima la losa de tener que estar formadas en un montón de títulos, en un montón de especialidades, como si, como si lo que somos o ese vínculo que formamos quedara en segundo plano, ¿no? Que ya se ha visto que no, pero como si lo más importante fuera tener esa cantidad de títulos por encima de luego cómo vayamos a utilizarlo. Totalmente. Y en realidad lo hablabais hace poco en un podcast. Lo que más sirve en una sesión de psicoterapia es el poder generar un vínculo seguro donde la persona se pueda empezar a permitir explorar otros caminos que no sean los que ha ido utilizando o ha ido escogiendo a lo largo de su vida a partir de ese vínculo seguro. Entonces, muchas veces recaemos como en ese ciclo de, no, me siento insegura, entonces necesito formarme más, pero me empiezo a formar más y me doy cuenta de que
de repente empiezo a conocer sobre, un ejemplo, IFS y me doy cuenta de que es un mundo súper, súper, súper amplio, entonces me vuelvo a sentir más insegura porque digo, madre mía, qué cantidad de cosas no conozco. Y entonces esto como que retroalimenta mucho este ciclo. Y en realidad, si paramos un segundo y nos centramos en qué cosas o qué metodologías son las que nos hacen sentir más cómodas o se ajustan en este momento de nuestra vida más a nosotras y también nos permiten desde este punto de tranquilidad poder generar un vínculo seguro con nuestros pacientes, al final eso es lo que va a garantizar que ese proceso vaya a salir mejor o que esa persona se sienta acompañada desde un punto mucho más seguro. Ujú, totalmente, sí. Sí, porque es eso, ¿no? Al final el factor común que opera a todos los niveles es ese vínculo terapéutico, entonces todo aquello en lo que vayamos formándonos, todo aquello que estudiemos va a estar bien. Y claro, este episodio tampoco va de demonizar, ¿no? A la formación, porque es cierto que hay tanto por estudiar y tanto en lo que formarnos que está súper bien también pues poder tener esa inquietud, pero desde ese lugar de inquietud, de interés, de compromiso, de responsabilidad, pero de una responsabilidad elegida, ¿no? Siento que este episodio es como importante para poder discernir entre desde dónde me estoy formando, desde dónde estoy estudiando, o estudiando de esa forma compulsiva, ¿no? Es desde ese no me he planteado em, cuáles son como las premisas que yo me pongo a mí misma para ser esa buena o perfecta terapeuta, o es desde esa elección que yo tengo de cara a garantizar o al menos intentar dar el mejor acompañamiento a mis pacientes, ¿no? Entonces siento que sí que está bien tener como este punto de reflexión crítica acerca de desde dónde estoy estudiando, ¿no? Yo, por ejemplo, hay muchos momentos de mi vida en los que he estudiado desde esa compulsividad, desde ese, es que, ¿qué dice de mí que yo no tenga esta formación como terapeuta, ¿no? ¿Qué dice de mí que me pregunten sobre algo en terapia y que yo no sepa cómo contestar o cómo responder, ¿no? Ujú. En cambio, también, pues desde ese lugar como humanas, sabemos y está bien sabernos, pues eso, humanas y saber y aceptar que no tenemos por qué tener toda la formación y todos los estudios del mundo, ¿no? Sino que también podemos elegir en qué formarnos de una forma más específica en función de aquello, como decías Marta, con lo que nos sintamos más cómodas luego, ¿no? Porque quizás no nos sentimos cómodas trabajando desde los diversos enfoques de psicoterapia. Y que además no en todos los momentos de nuestra vida nos vamos a sentir cómodas con uno en concreto y ya está. Sino que, bueno, conforme nosotras también vamos avanzando en nuestra vida individual y personal, pero también en nuestra parte de psicoterapeutas, pues también vamos viendo qué enfoques se van ajustando más a este momento de mi vida. Yo antes, por ejemplo, trabajaba mucho con familias y para mí el enfoque que era súper, súper, súper necesario de poder conocer era la sistémica. Y entonces desde ese punto, pues poco a poco te vas interesando, te van llamando la atención y entonces aparece esa curiosidad de la que tú hablas y bueno, luego después con el tiempo puede ser que tu vida se dirija hacia otro punto en el cual la curiosidad también se desarrolle más en otro sentido, pues a lo mejor en torno al trauma o en torno a la especialización en pareja, pero más desde ese punto de curiosidad individual y de poder entender en qué momento te encuentras tú y qué metodología es la que tú crees que también se ajusta más a ti como persona y a ti como terapeuta, porque a lo mejor no me siento cómoda con todas o a lo mejor no me llega a interesar tanto. Entonces también realizar una formación profunda que te permita poder desarrollar como todos esos conocimientos, pero también todas esas preguntas que nos hacemos y que son tan positivas cuando empezamos una formación, es necesario que nos podamos sentir muy conectadas con nosotras y con esa metodología para poder permitirnos hacer esas preguntas desde un punto cuidado y con sentido. Ujú, sí, y de hecho esto es algo que también hablaba, creo que fue Yune, ¿no? Que el otro día Sí. Marta y yo lo hablábamos, de hecho fue Marta quien me dijo, esto lo hablaste con Yune, me pareció súper interesante,
Si no me equivoco, fue en el primer episodio de Todos, en el primer episodio de la primera temporada, cuando hablábamos con Yune de cómo ser esa buena terapeuta, ¿no? De cómo los requisitos imprescindibles. Ella también hablaba y creo que ponía el ejemplo, no sé si ponía este ejemplo, ¿no? Pero bueno, ahora me viene, del MDR, ¿no? Como esa herramienta súper Justo. potente, súper interesante, que a mí me encanta, ¿no? Por ejemplo, personalmente para trabajar con trauma. Pero claro, ella decía, está bien, puede ser súper interesante, puede ser súper potente, puede aportar mucho dentro de lo que es el proceso terapéutico, pero solo en tanto en cuanto a ti como terapeuta te esté siendo agradable utilizarla, ¿no? Agradable de alguna forma, por decir Sí. alguna palabra. En el momento en el que tú como terapeuta no estés conectando con esa herramienta, por mucha formación que tengas en ella o por muy potente que pueda ser, entonces ahí ya no estás siendo auténtica. Ya hay como de una forma más consciente o inconsciente algo dentro de esa sesión que está fallando, ¿no? Porque no estás actuando desde esa autenticidad o desde ese lado genuino que tan Es- importante es en terapia. Y eso también es súper importante. Bueno, es que el ser genuinas es lo que también va a permitir que en la dinámica que se genera en la sesión, yo perciba que la persona que tengo sentada delante está siendo ella misma y me da seguridad, porque no olvidemos que el yo poder entender quién eres tú y poder entender que lo que yo estoy viendo también es lo que yo estoy sintiendo, es lo que me va a permitir sentirme yo segura desde ese punto. Entonces, el que nos podamos formar en aquello que nos permite sentirnos interesadas, seguras, que a lo mejor nos permite incluso explorar una parte nuestra individual, pues a nivel de nuestras propias vivencias o de nuestra propia experiencia dentro de nuestro desarrollo laboral, eso es lo que nos va a permitir seguir siendo genuinas y que un poco lo que tú decías al principio, hay muchas veces que no vamos a saber y que no pasa nada por decir en una sesión, pues mira, ahora mismo no lo sé, necesito poder informarme al respecto y el próximo día lo vamos a hablar tranquilamente porque yo me voy a dedicar a poder entender qué es eso que necesitas tú saber y poder devolvértelo desde este punto seguro. Somos personas. Entonces, desde este punto de personas también hay veces que nos tenemos que cuidar un poco en toda la cantidad de cosas que nos exigimos y que no le exigiríamos a nadie más. Ujú, totalmente. Sí, como este lado también súper compasivo, ¿no? Dentro de nosotros como terapeutas. Y también yo tengo como esa pregunta de cómo cuidarnos en ese sentido, ¿no? Dentro de este estudio o de esa formación constante desde la que solemos movernos como terapeutas, cómo cuidarnos, cómo descansar, cuando además yo también me he dado cuenta por mí y desde la observación a otras terapeutas, de que ese tiempo que tenemos de descanso, por ejemplo, una tarde un viernes o un fin de semana, también lo empleamos en la formación. Y esto es algo que es también como un denominador común a muchas compañeras de profesión. Este sábado tengo un curso de apego y trauma y el domingo un seminario de no sé cuántos y el lunes que tengo por la mañana libre lo he aprovechado para leer este libro de sensorimotriz, ¿no? O sea, siempre hay como ese punto de tengo este día de descanso, luego voy a aprovecharlo en formación porque no tengo tiempo dentro de mi jornada para formarme. Entonces, claro, dentro de ese esquema y dentro de ese horario, ¿cómo cuidarnos? ¿Cómo descansar? Es verdad que encima, desde todos los sitios, desde donde se nos proponen las formaciones, la generalidad es que se hagan de viernes a domingo. Es como ese factor común que efectivamente yo también dentro de mi entorno veo como muy generalizado. Incluso yo misma me he visto diciendo, uy, estoy haciendo una formación un sábado por la mañana. Qué difícil hay muchas veces que es muy difícil poder conectar con esa parte de, oye, que hablas mucho de autocuidado a lo largo de toda tu semana con muchísimas de tus pacientes, pero ¿y el tuyo? Cuando nos planteamos esto,
realmente no estamos pudiendo diferenciar nuestra parte laboral de nuestra parte individual, de nuestra parte de familia, de nuestra parte de pareja. Tenemos un montón de partes que podemos potenciar. Y desde esa perspectiva, hay muchas veces que únicamente potenciamos como este área laboral que, bueno, que sí, que nos enriquece mucho, que nos gusta mucho, que también hay como esa parte muy intrínseca a la profesión, que es que nos apasiona lo que hacemos. Entonces, pues también decimos, ¡buah! Es que qué interesante esto. Bueno, una formación un sábado no pasa nada. Sí, pero que también conlleve el que haya muchos otros momentos en los que puedas potenciar el resto de partes de ti. Que tú, además de ser Isa y de ser una psicóloga maravillosa, también eres Isa y seguramente te gusten un montón de cosas más y seguramente disfrutes de compartir momentos con todas las personas que te quieren y también disfrutes de compartir momentos contigo misma en los que no tengas que estar formándote. Porque sí, formarse es importante, pero cuidarse también lo es. Entonces, todo en su justa medida, pues está muy bien. Pero hay muchas veces que nos dejamos llevar mucho por esa ola y por todas esas creencias de tengo que saber, el conocimiento, fíjate, el conocimiento es poder. Entonces, me dejo llevar mucho por esto, pero y yo, es que a lo mejor me apetece irme a la sierra un sábado, que a mí me apasiona irme a dar paseos con mi mascota y no lo estoy haciendo porque estoy solamente potenciando mi parte de Marta, psicóloga. Ujú, sí, totalmente. Y me estaba conectando, Marta, también como desde mi lado personal, como durante mucho tiempo, y de vez en cuando entro como de nuevo en ese bucle, ¿eh? O sea, es como un bucle en el que a veces entro y cuando me doy cuenta despierto y salgo de él, pero vuelvo a entrar. Y es como ese Mm. bucle de la lectura, ¿no? De cómo desde que tengo esa formación en psicología, en mi tiempo de lectura estaba dedicado única y exclusivamente a leer sobre psicología y no había nadie obligándome a ello. Era yo desde esa curiosidad, desde ese interés, desde esa curiosidad, desde ese, esto me parece interesantísimo, quiero informarme más sobre ello porque disfruto también de ese momento de leer, de subrayar, de aprender y de curiosear. Es algo que disfruto. Pero me había dado cuenta también, y me voy dando cuenta de que en muchas ocasiones dejar este momento de lectura solo destinado a leer sobre psicoterapia también desplaza el que yo pueda leer sobre otras cosas que realmente también me enriquecen y realmente también me parecen interesantes. Entonces siento que es como un poco el desde dónde, ¿no? Volvemos al desde dónde estoy haciendo esto, porque también hay un punto en ese bucle en el que, ok, lo leo desde el disfrute, pero también a veces rozo la hiperproductividad, ¿no? Bueno, pues ya que tengo este tiempo de leer, voy a aprovechar y voy a leer sobre algo que pueda valerme, que pueda servirme, que pueda serme útil, pero desde un punto de productividad. A veces es como que hay una línea muy fina entre lo que yo elijo desde la curiosidad y desde el interés y lo que yo elijo desde esto es algo que también tengo que leer, esto es una tarea que yo tengo pendiente, luego voy a aprovechar mi tiempo de ocio para formarme un poquito más sobre ello, ¿no? Y es difícil porque también, pues, lo que estábamos viendo, llevamos años metidas como dentro de ese mandato del conocimiento es poder, de la responsabilidad que como psicólogas tiene el tener también que estar formándonos. Entonces, a veces fácilmente vamos a entrar en este bucle, pero creo que también está bien que nos planteemos y que dejemos tiempo, pues, siguiendo con el ejemplo de la lectura, a leer sobre otras cosas que no sean psicoterapia, sobre todo en momentos que estén destinados a nuestro descanso, porque aunque lo estemos eligiendo, también nuestra mente necesita que generemos otros espacios para poder crear, ¿no? Y que está muy bien el poder tener ese espacio de lectura curiosa, de poder verte a ti misma otra vez subrayando cosas nuevas porque te parecen apasionantes o porque te interesan muchísimo o porque conectas con el caso tal y dices, jolines, esto qué bien vendría para esta persona, creo que le podría ayudar súper bien. Y es verdad que está muy bien conectar con esto y generar ese espacio, pero que generarlo no implique borrar otro. O sea, que se puede generar ese espacio, pero a lo mejor que sea compartido mitad y mitad. En este sentido de tengo una agenda muy apretada, ¿vale? Pues compártelo mitad y mitad con
con otra parte de ti que también necesite como salir a la luz o necesite un momento. Porque desde ese explorar partes de mí misma, también voy a poder verme a mí misma creativa o verme a mí misma desarrollando otro tipo de conocimientos. Que a lo mejor la psicología también es un área muy amplia, entonces a lo mejor también me veo a mí misma enfocándome en otras cosas que no tienen nada que ver con la clínica. Y eso también está bien, pero desde ese punto de poder equilibrarlo y ponerlo en una balanza, que el conocimiento es poder y es verdad, pero que también nuestra mente de vez en cuando necesita poder leerse una novela fácil y tranquila y que no tengamos que subrayar nada más allá del nombre del personaje que más nos gusta o de la historia que más nos ha removido. Total, sí. Sí, porque además en ese momento en el que estás en ese bucle y tu lado humano o tu necesidad de descanso asoma, em, se genera como una frustración de, es que no puedo leer sobre esto, no puedo formarme más, llega como esa sintomatología también de burnout casi, ¿no? De, es que no puedo, hay como un límite, una barrera de no puedo leer, no puedo formarme, y entonces asoma y esa gran frustración de es que tengo que hacerlo, tengo que llegar a ese yo ideal, no estoy haciendo lo que debería estar haciendo, y ya no hay ni ese descanso ni ese disfrute. Entonces siento que tenemos que cuidar muy bien de esto y atender a esa llama antes del incendio que siempre Claro. decimos, ¿no? Y desde ahí a lo mejor pedirle incluso a nuestra parte más autoexigente que rebaje su intensidad para que nos permita, pues sí, seguir desarrollando toda nuestro interés, desarrollando toda esa lectura que también consideramos importante o muy necesaria, pero sin que nuestro descanso se vea comprometido, que no olvidemos que nuestra profesión implica el sostener muchísimas emociones, el gestionar muchísimas emociones, el escuchar muchas vivencias muy duras y que para poder hacer eso y poder hacerlo desde un punto muy tranquilo o muy de seguridad hacia la otra persona, también necesitamos poder descansar. Totalmente. Sí, descansar y también pensaba descansar y, y también exponernos a emociones un poquito más agradables, ¿no? Que también puedan generar como cierta homeostasis interna respecto de los inputs que nos llegan, ¿no? Que eso también puede ser interesante de cara a todo eso que hacemos cuando no estamos trabajando. Totalmente. El Mm, que tú puedas estar en un momento tranquilo con la gente que más te quiere o con la gente con la que más a gusto te sientes, sin necesidad de tener como todas esas emociones a lo mejor un poco más, que te remueven un poco más, mm, creo que es algo que también nos permite llegar al lunes desde otro punto. total. Bueno, Marta, pues yo creo que nos podemos quedar con esto, ¿no? Siento que es como otro episodio más hablando de la importancia de cuidarnos, pero haciendo una reflexión un poquito diferente, ¿no? Y espero que llegue esa importancia del autocuidado, porque parece que aunque hablemos 800.000 veces de ello, y aunque reflexionemos 800.000 veces de ello, nos cuesta. Tenemos que asumir y reconocer Totalmente. que nos cuesta. Totalmente. La Pero bueno, perspectiva al final es de, ojo chicas, este podcast también está hecho para vosotras, para que en estos momentos podáis reflexionar sobre la importancia de, oye, vamos a mirarnos un poco y a ver si hay cositas de las que se abordan que conecten conmigo, porque yo cada vez que te escucho, Isa, todas las semanas ahora, hay muchas cosas que conectan conmigo y a las que hay que darle ese espacio para pensarlas y poder eh, llegar a ese punto de autocuidado y de balance. totalmente, sí. Y también tener como ese tono un poco reivindicativo, ¿no? Como siento que también ha tenido un poco este episodio, o también quizá otros, ese tono como un poco reivindicativo de proclamarnos psicólogas mal, ¿no? Este concepto que yo mismo me inventé para mí misma para quedarme como tranquila respecto de las cosas que yo hacía que no encajaban con lo que me habían dicho que tenía que hacer. Entonces, bueno, pues yo abogo por un mundo lleno de psicólogas mal que también reivindiquen su descanso, su calma, su disfrute
y espero, pues justo eso que decías, Marta, de que podamos cada vez interiorizar más la importancia de cuidarnos como humanas, no tanto para poder cuidar, que también, sino porque simplemente nos lo merecemos y lo necesitamos. Totalmente. Así que bueno, gracias, Marta. Ha sido un placer poder reflexionar este ratito contigo sobre este tema del que no se reflexiona. Me ha parecido súper interesante. Muchísimas gracias a ti por compartir este espacio tan bonito, que se nota que lo haces desde todo el cariño del mundo y que está quedando, vamos, está siendo un espacio donde todo el mundo pueda reflexionar y donde todo el mundo pueda compartir y donde todo el mundo se pueda ver reflejado de una manera o de otra. Entonces, muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer. Será un placer poder volvérmelo a escuchar y volverlo a transcribir para las compañías que quieran leerlo desde la web y nada, espero podernos ver pronto. Ojalá sí, gracias a ti, de verdad, me ha encantado. Te vas a aprender este episodio de memoria entre hablarlo y escucharlo. Gracias, Marta, de verdad. He estado encantada de este ratito contigo y bueno, gracias también pues a todas las personas, compañeras, compañeros que nos habéis escuchado como siempre. También como siempre estaremos encantadas de poder leeros, de que nos podáis compartir vuestro sentir o vuestras reflexiones propias, que también pues enriquecen mucho este espacio compartido. Así que gracias, nos vemos o nos escuchamos y también leemos, gracias a Marta, en el siguiente episodio dentro de una semana. Así que gracias y un abrazo muy grande.